Vamos a entrar en la palabra esta mañana, Mateo capítulo 1. La semana pasada vimos del versículo 1 al 17 y vimos la genealogía de Jesucristo. Fue una buena porción de escritura que abordamos, especialmente porque incluso agregamos, como que nos adelantamos. Y miramos de Adán a Noé y luego pasamos a donde lo retoma aquí en Mateo, Abraham, hasta David y luego hasta José, el padre adoptivo de Jesús, que era de la casa de David, un descendiente de Abraham. Y una vez más vemos el nacimiento de Cristo y su heredero al trono, Israel. Y vimos que todo esto comenzó después de la caída en el jardín. Una vez más, un evento del que hablamos a menudo trae entendimiento a muchas cosas. Dios creando al hombre con libre albedrío. Sin embargo, el hombre eligiendo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y recuerda que el Señor les dijo, el día que lo hagan van a morir. Y absolutamente la muerte espiritual se instaló. La tierra quedó bajo una maldición en ese momento. Y absolutamente sabemos que la muerte física se instaló, pero alabado sea Dios de nuevo. Una vez más, aquí es donde se introduce el Evangelio en la Escritura. En Génesis 3, Él dio la promesa del Salvador por venir. Verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. De nuevo, esa es una palabra profética sobre Jesucristo que eventualmente vendría a través de la descendencia de una mujer. Hablaremos de las razones para eso esta mañana. Sabemos que la serpiente le magullaría el talón, pero alabado sea Dios, en la cruz del Calvario Jesucristo aplastó su cabeza para hacer ese camino de perdón, de salvación a través de Él, por la fe en Él, el único lugar donde se encuentra la salvación. Y sabemos que tan pronto se dio esa promesa, la humanidad comenzó inmediatamente a buscar al Salvador. Y nosotros lo vemos allí mismo en Génesis 4. Y leemos esto aquí en el versículo 1, dice, Adán conoció a Eva, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre del Señor. Y ellos piensan, aquí está el Mesías. Este es el descendiente de la mujer que va a ir y aplastar la cabeza de la serpiente. No podrían haber estado más equivocados que eso. Ese fue Caín, y conocemos su historia y así sucesivamente. Sabemos que él mataría a su hermano Abel y luego tendrían otro hijo llamado Set, y a través de la línea de Set eventualmente vendría Noé. Va a reiniciar las cosas aquí en la tierra, y hablamos sobre las razones de eso la semana pasada, y luego comenzamos a ver profecía específica sobre este Salvador que vendría, la línea de sangre de la que vendría su genealogía. Sabemos que Dios separó a un hombre llamado Abraham, cuyo nombre sería cambiado a Abraham. Leemos sobre esto en Génesis 12:1. Está al este del río Jordán y la actual Siria. Sabemos que conoce el evangelio del Salvador prometido, pero es un idólatra y Dios lo llama a salir de eso, y nota lo que el Señor le dijo. Y de nuevo estamos preparando hacia dónde vamos esta mañana. Mañana, Génesis 12:1, y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y te haré una gran nación. Él dice, te bendeciré y haré tu nombre grande. Aquí habla de la nación de Israel. Y tú serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y hablamos de esto la semana pasada. Cuando bendices a Israel, estás bendiciendo a Jesús, lo sepas o no, porque Dios eligió trabajar con nosotros, para trabajar a través de Israel y traer a Jesús a ustedes. Y sabemos que en estos últimos días Dios ha reunido a Israel, y Jesús reinará sobre Israel durante 1000 años en el reinado milenario de Jesucristo. Y eso no ha desaparecido. Pero lo más importante aquí es cuando Él dijo, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En otras palabras, voy a dar a luz a la nación a través de ti, que a través de ti vendría un Salvador, que todas las naciones, judío, gentil por igual, quien invoque a la descendencia de la mujer, el Salvador que vendría a quitarle sus pecados, será salvo. Y luego de ahí continúas a través del Antiguo Testamento y todo apunta al Mesías continuamente. ¿Es este el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Obtuvimos detalles específicos de que el Mesías vendría a través de la tribu de Judá, el hijo de Jacob, el cuarto hijo de Jacob. Vimos los detalles de eso la semana pasada, y luego, ¿sabes qué? Desde Abraham hasta David vimos esas 14 generaciones registradas, y la profecía de que a través de David vendría el Salvador. Y luego finalmente 14 generaciones más tarde sabemos que nacería José según la tribu de Judá, a través de la línea de David, heredero legítimo al trono de Judá, aunque estaban bajo la ocupación romana en ese momento. Y vimos eso en el Evangelio de Lucas, que María también es de la casa de David.
Y esto tenía que ser así, de lo contrario Jesús no es el Mesías. Y recuerda, este libro fue escrito específicamente, inicialmente, para los judíos, para mostrarles que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, que Él es el Mesías que han estado buscando. Nuevamente, ese registro genealógico era presentado nuevamente en este evangelio para mostrarle al judío eso, para mostrarnos eso también. Y luego incluso la próxima semana y esto. En la mañana nos metemos en más profecías y a lo largo del libro de Mateo seguirás viendo y cumplió esta escritura. Cumplió esta escritura para mostrarles que Jesús es el Salvador del mundo, que ha cumplido las profecías establecidas para confirmar que Él es el Salvador del mundo. Entonces, de nuevo, la semana pasada en esa genealogía llegamos hasta José, a María, y luego sabemos que Jesucristo vino a través del linaje de la mujer. Hablaremos de eso esta mañana cuando el Espíritu Santo cubrió a María para que naciera Jesús, el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios. Hablaremos de las razones de eso esta mañana, y veremos también en esto que José está comprometido con María. Hablaremos de eso, de qué es eso. Es más que un compromiso, es básicamente un matrimonio sin consumación. Hablaremos de eso esta mañana, pero sabemos que están más o menos comprometidos, están en un pacto juntos, no lo han consumado. Y María aparece embarazada. José, aunque el ángel se le apareció a María y le dijo lo que está pasando, nada le ha llegado aún a José para confirmar eso, aparte de su relato. Y lo vemos esta mañana luchando con estas cosas. ¿Sabes qué? Pensando en estas cosas. Y hay mucho que aprender de José pensando en estas cosas y demás. Y luego veremos esta mañana que un ángel viene a José para confirmar estas cosas. Y no se confirma solo con él apareciendo, oye, soy un ángel, cree esto. Pero veremos que el ángel usa las escrituras para mostrar a José cómo estas son cosas bíblicas. Y una vez que tiene esa seguridad, puede avanzar de nuevo en el matrimonio y así sucesivamente. Y eventualmente tendrían varios hijos más juntos, que José sería el padre biológico de. Veremos esta mañana de nuevo que el nombre Jesús significa Yeshua o Jehová salva, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Veremos la doctrina esencial de Él siendo Dios y María siendo virgen. Esas son doctrinas esenciales, son innegociables, y hablaremos de las razones por las cuales es así. Así que leamos los versículos 18 al 25 nuevamente. Eso es un poco de donde hemos estado. ¿A dónde vamos? Leamos esto y luego saltaremos aquí al versículo 18 y avanzaremos a través de este texto. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así después de que su madre María fue prometida a José. Antes de que estuvieran juntos, ella fue hallada encinta por el Espíritu Santo. Entonces José, su esposo, siendo un hombre justo, no queriendo hacer un ejemplo público, pensó en dejarla en secreto. Pero mientras pensaba en estas cosas, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no temas llevar contigo a María, tu esposa, vida, porque lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz al hijo y llamará su nombre Jesús. Disculpa, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, para que todo esto se cumpliera lo que fue dicho por el Señor a través de los profetas, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Entonces José, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó a su esposa, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su fruto, primer hijo, y llamó su nombre Jesús. Jesús, nota cómo comienza aquí nuevamente. Hemos repasado esa genealogía de Abraham a David hasta José y ahora Jesús. Y dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y una cosa interesante, cuando el hombre pecó en el jardín, y nuevamente la muerte se instauró, esa separación de Dios, la muerte física se instauró. Leemos sobre una maldición que vino sobre la tierra. Dios le dice al hombre que ahora vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente, tendrás espinas y cardos. Viniste del polvo y al polvo volverás. Girar, él también incluyó. Y Señor, para las damas que tienen hijos, van a entender esto más que incluso nosotros los hombres. El dolor vino en el parto con eso. Así que antes de la caída no había dolor en eso. Él dice en Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tu dolor y tu concepción, y con dolor darás a luz tus hijos. Entonces, de nuevo, gran dolor en dar a luz a un niño.
esos dolores de parto que le llegan a una mujer que se vuelven más intensos hasta que el niño nace en el útero. Mundo, pero estaba pensando en esto. He tenido 4 hijos nacidos en este mundo y ninguno de ellos vino con una gran sonrisa en su rostro. Todos salieron gritando a todo pulmón. Recuerdo que me detuvieron y dije, y no podemos recordar eso, pero sé que hoy en día, incluso a menudo, el niño es monitoreado, especialmente, ya sabes, cuando ese niño no quiere salir, como mi hijo que tardó 36 horas en nacer y mamá te perdona por eso, pero salió gritando y las chicas salieron gritando y olvidamos esa experiencia traumática de estar en eso, un lugar cálido y acogedor introducido en este mundo y sabes, salir con la cabeza toda parecida a un cono y demás. Y pensé en esto, ya sabes qué imagen, como sin duda Mary tenía esos dolores de esa maldición. Jesús, viniendo a este mundo, sintió inmediatamente el dolor de esa maldición también. ¿Sabes qué? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, nació en este mundo. Nuevamente tomó un cuerpo humano, una vez más, el nacimiento de Jesucristo. Absolutamente sintió los sufrimientos de la maldición desde el principio. Y Él hizo esto, y vamos a tocar este tema durante este estudio esta mañana. Y a lo largo del Evangelio de Mateo se toca en toda la Escritura. Él absolutamente hizo eso, convertirse en una maldición para nosotros, para quitar nuestra maldición, porque somos transgresores de la ley de Dios y estamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. Observa Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hay alguna persona perfecta aquí esta mañana? Bien, nadie levantó la mano, así que la ley de Dios nos muestra que somos pecadores. Transgredimos su ley y, chicos, el estándar de Dios es la perfección. Estamos bajo su ira, estamos bajo su juicio, estamos bajo una maldición. Comenzó con Adán, tomamos una naturaleza pecaminosa y hemos estado a la altura de nuestras expectativas. Somos transgresores de la ley de Dios, estaban bajo una maldición. Pero observa el versículo 11 de Gálatas 3, que nadie es justificado por la ley ante los ojos de Dios. Es evidente, el justo vivirá por fe. Entonces, ¿cómo soy justificado por la fe? No fe en cualquier cosa. Dice aquí en el versículo 12, sin embargo, la ley no es fe, pero el hombre que las cumple vivirá por ellas. Y luego nota el versículo 13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, habiéndose convertido en una maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un árbol, para que las bendiciones de Abraham, de quienes ya hemos hablado, pudieran llegar a los gentiles en Cristo Jesús, para que recibiéramos la promesa a través del Espíritu por fe. Y una vez más, somos transgresores de la ley, estábamos bajo la maldición de Dios. Jesucristo ha venido a este mundo. Él vino al mundo de inmediato nuevamente. Su mamá está bajo esa maldición del dolor del parto. Él llenando ese dolor de venir al mundo, haciéndolo todo para eventualmente ir a la cruz del Calvario, para entregar su vida perfecta, para quitar esa maldición de cualquiera que dijera: necesito creer en Él, necesito confiar en Él, sálvame, sé mi Señor y Salvador absoluto, absolutamente. Y nuevamente, como vimos la semana pasada, la genealogía, y recorrimos unos 4,000 años de genealogía. Mira, cuando Cristo vino al mundo no fue ya sabes qué, por casualidad no fue, ya sabes, solo un tablero de dardos lanzado a un calendario, pero esto fue en el momento perfecto. Y el momento perfecto establecido por Dios el Padre. Gálatas 4:3, aún así, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo, así que estábamos bajo una maldición. Y en la esclavitud de nuestro pecado que notó cuando llegó la plenitud de los tiempos, y creo que esto pasa de la genealogía al nacimiento de Jesús. La plenitud del tiempo había llegado, todas esas profecías establecidas que necesitaban ser establecidas. En el momento perfecto, Dios envió al Hijo nacido de una mujer. Entonces nuevamente el nacimiento de Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, para que podamos recibir la adopción de hijos. Entonces Él vino de nuevo, Dios Todopoderoso envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo vino, tomó la forma de un hombre.
De nuevo, inmediatamente comenzó a sentir el aguijón de esa maldición y sin embargo, absolutamente hizo eso para redimir a los que estaban bajo la ley. Otra vez la muerte, el pecado, el infierno, todo viene a través de un hombre. La salvación, el perdón, la vida eterna viene a través. Hombre, esta mañana estás en Adán, estás en el Señor Jesucristo, has invocado su nombre, puedes decir amén a eso hoy. Ahora, mientras continuamos en Mateo aquí, obtenemos muchas ideas nuevamente sobre su nacimiento esta semana y la próxima en el capítulo 2. También obtienes muchas ideas sobre el Evangelio de Lucas. Estas narraciones se complementan. Veremos algunas de esas cosas dichas en Lucas esta mañana. Ahora nota lo que dice a continuación, después de que su madre María fue prometida a José. Antes de que se unieran se descubrió que ella era un hijo del Espíritu Santo. Tomemos un minuto aquí para hablar sobre lo que significa estar comprometido, porque no tenemos esto en nuestra cultura moderna aquí. La verdad es una promesa que significa por la verdad de uno, y necesitamos entender que cuando un hombre y una mujer estaban comprometidos, no fue como un compromiso moderno donde alguien dice, ¿quieres casarte conmigo? Sin embargo, no están oficialmente casados, aún no han entrado oficialmente en ese pacto. Cuando estaban comprometidos era un acuerdo vinculante. En ese momento eran considerados marido y mujer. Absolutamente estaban en un lugar donde, una vez más, esa mujer sería la esposa legal de ese hombre. Fue un acuerdo vinculante. Ahora tomaría alrededor de un año o así antes de que ocurriera la boda real. Y entendiendo esto, tengo muchos detalles al respecto en tus notas. No me baso en ellas, pero ya conoces los principios de los que estoy hablando, pero puedes leerlos si quieres saber más sobre esto. Estarían comprometidos y luego durante el próximo año el hombre debía ir a construir su hogar, preparar un lugar para que vivieran juntos. No era, bueno, nos casamos y se mudaron al sótano de mamá y papá. Él iría a construir un hogar para ellos y luego sabemos que durante el próximo año él podría venir en cualquier momento y él vendría sin previo aviso, vendría con sus padrinos y aparecería a menudo otra vez en las primeras horas de la noche. Luego absolutamente la boda se desarrollaría. Sería una celebración de aproximadamente una semana y en ese momento, nuevamente, después de la ceremonia de la boda, el matrimonio se consumaría. Pero estaban casados desde el momento en que fueron comprometidos. Entonces María y José nuevamente están comprometidos, pero aún no se han unido. Son legalmente marido y mujer, pero el matrimonio aún no ha sido consumado. Esa es su esposa, no ha consumado el matrimonio con su esposa y de repente su esposa está embarazada. Ella está embarazada ahora en este momento. Esto no es una sorpresa para María. María no se despertó un día y dijo, ¿qué está pateando en mi estómago aquí? El Señor le dijo de antemano lo que iba a suceder, porque María, de nuevo, María tenía libre albedrío en esto. Si ella diría, hágase en tu sierva, Señor, o necesitas buscar a alguien más. Y por eso esto no le sorprendió. Leemos en Lucas 1 y solo quiero leer esto del 26 al 38, que absolutamente Gabriel el ángel había venido a María para explicarle lo que estaba sucediendo. Aquí dice, ahora en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la casa de David. Y eso está enfatizado en el Evangelio de Lucas, así como en el Evangelio de David o en el Evangelio de Mateo, que son de la casa de David. Porque si no son de la casa de David, Jesús no es el Mesías. El nombre de la virgen era María, y al entrar el ángel le dijo, alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero cuando lo vio, se turbó por sus palabras y consideró qué tipo de saludo era este, y el ángel le dijo, no temas, María, porque tú has encontrado favor con Dios, y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será grandioso, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto, ya que no he conocido a un hombre? Y el ángel le respondió y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
tú y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto también. Así que el santo que ha nacido de ti será llamado el Hijo de Dios. Ahora de hecho Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en su vejez, y ahora este es el 6º mes para ella, que fue llamada estéril, porque con Dios nada será imposible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Así que de nuevo el Señor vendrá. Había enviado un ángel, había confirmado las cosas para ella. Ella dijo: sí, que se haga. Y muestra una gran fe aquí al decir: entiendo que ella entendió sin duda esa promesa de la ciudad. Semilla de la mujer vendría el Salvador. También vemos al ángel recordándoselo. Bueno, ¿sabes qué? Él es de la casa de David. Esto es profético, esto era bíblico, por lo que no es una sorpresa para María. Pero te diré para quién fue una sorpresa, José. Porque Joseph en este punto está pensando como cualquier otra persona lo haría: estoy comprometido con esta mujer, no hemos consumado este matrimonio y ella ha quedado embarazada, y está pensando que ella o me ha engañado o tal vez ha sido asaltada. Yo diría que en este punto probablemente ella ya le contó la historia y él solo está pensando que esto parece una locura, y entonces está lidiando con estas cosas. Y se puede notar en el siguiente verso nuevamente, parece pensar que ella ha cometido adulterio, que él no cree completamente en su relato de estas cosas. Nota el versículo 19. Dice: entonces José, su esposo, siendo un hombre justo, no queriendo hacer de ella un ejemplo público, pensó en dejarla en secreto. Hay mucho que aprender aquí. Primero que todo, José es un hombre justo. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Significa que era justo, era santo, es un hombre de gran carácter, es un hombre de fe. Y en esto Joseph sabía: la fornicación y el adulterio eran pecaminosos, que no fueron aprobados por Dios en aquel día. Y noticia de última hora, no son aprobados por Dios en este día. No somos una generación especial, todos somos de repente inmoralidad sexual, ya sea heterosexual. La inmoralidad o la inmoralidad homosexual han sido aprobadas repentinamente por Dios. Es pecaminoso, está fuera del plan de Dios, punto. Él entendió esto, las escrituras declaran esto. Hebreos 13:4: el matrimonio es honorable entre todos y el lecho sin mancha, pero a los fornicadores y adúlteros Dios los juzgará. Y el lecho matrimonial del que se habla aquí de nuevo es el matrimonio santo. Una vez más Jesús define lo que esto es en Mateo 19. ¿No has leído que quien los hizo desde el principio los hizo hombre y mujer, y por esta razón, amén, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán uno carne? Y luego dice: ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este es todo el asunto. Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Una mujer uniéndose en santo matrimonio, comprometidos el uno al otro hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Ese es el diseño de Dios para la intimidad sexual, y todo lo demás es pecaminoso. Y así José, siendo un hombre justo, recto y santo, luchando con esto, él sabe que el no creyente que practica estas cosas está destinado al infierno, no solo porque practica esas cosas, sino porque no tiene fe en Dios. Y esa falta de fe en Dios se ve en la forma en que él o ella están viviendo sus vidas. De nuevo, 1 Corintios 6:8. Vemos malas noticias, pero alabado sea Dios, hay buenas noticias aquí. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellos que no están bien con Dios. ¿Y cómo estamos bien con Dios? A través de la fe en Cristo. Pero él dice: no se dejen engañar, ni los fornicadores, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ningún difamador ni extorsionador heredará el reino de Dios. Estas son personas. Practicar estos dichos y la práctica de estos dichos y otros pecados refleja el hecho de que no tienen fe en Cristo. Ahora me encanta el versículo 11, y si el versículo 11 no estuviera allí, todos estaríamos en problemas. Él dice: así eran algunos de ustedes. Eras eso, eras un fornicador, eras un adúltero, eras un homosexual, eras un borracho, pero ustedes fueron lavados,
fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea Dios por el Evangelio. Amén. Alabado sea Dios por la venida de Jesucristo y su expiación de nuestros pecados, pagando el castigo de nuestros pecados para que a través de la fe en Él podamos recibir la salvación y convertirnos en una nueva creación en Cristo Jesús. Empieza a avanzar ahora viviendo por fe. No tomes esos viejos títulos, conoce quién eres en Cristo. Así que José lo sabía otra vez. El adulterio es absolutamente pecaminoso, no es una virtud de Dios. Él sabe que aquellos que no tienen fe en el Señor y practican esas cosas están condenados al infierno. Y también sabía que para el cristiano que cae en practicar estas cosas, el que cree en el Señor pero comienza a retroceder, comienza a practicar, todos vamos a lidiar con cosas, pero aquellos que abrazan estos estilos de vida serán castigados por Dios. Van a ser corregidos por Dios, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina a quien ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y si practicas estas cosas y te preguntas como, ¿por qué no hay alegría en mi vida? ¿Por qué parece que las cosas no están saliendo bien? No necesitas buscar consejo de alguien mundano. Consejero mundano, la Biblia te da el consejo: arrepiéntete, pon estas cosas en orden, ven, camina en las bendiciones de Dios y en la vida abundante del Señor. Haz las cosas a la manera de Dios y mira cómo te bendice Dios. Él te ama demasiado para bendecirte si estás haciendo provisiones por estas palabras que están fuera del llamado de Dios en nuestras vidas. Y así José está en este lugar donde no quiere ser parte de un matrimonio en el cual, voy a usar la palabra prometido, pero en su mente realmente es su esposa la que ha quedado embarazada de otro hombre. Y en este punto, si ese es el caso, él tiene bases bíblicas para divorciarse de ella. Jesús dijo en Mateo 5:31, además se ha dicho que cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo a ustedes, cualquiera que se divorcie de su esposa, por cualquier motivo, excepto que la inmoralidad sexual la haya llevado a cometer adulterio, y quien se case con una mujer divorciada comete adulterio, pues mi inmoralidad sexual ha ocurrido. Él está pensando, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Voy a seguir con esto? ¿Voy a creer su historia? ¿Y voy a perdonarla en mi mente si estoy pensando que ella cometió adulterio? ¿O voy a dejar este matrimonio porque tengo motivos bíblicos y normalmente él también tendría motivos bíblicos? Pero esto no es una situación normal. También me encanta esto y vemos que él es un hombre justo en esto. No quiere convertirla en un ejemplo público. Esto muestra cómo un hombre debería amar realmente a su esposa. Sí, el matrimonio no se ha consumado, pero esta es su esposa. Ella viene con esta historia del Espíritu Santo cubriéndola. Él la mira prácticamente pensando, no te quedas embarazada así nomás. Tiene que haber alguien más involucrado en esto de nuevo. Lo está pensando y está pensando que si la dejo lo voy a hacer, no voy a hacer de ella un ejemplo público. La amo, sin duda José estaba herido en este punto. Él está lidiando con esto en este momento, punto. Pero como hombre justo no va a exhibirla, calle y hacer de su pecado un asunto público para avergonzarla. Él no tira como puse en las notas, no se tiró de un chamón. Estás como, ¿de qué hablas, Cam? ¿Fue algo sobre eso? ¿Almuerzo? No. Génesis 9:20, y Noé comenzó a ser agricultor. Plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y quedó descubierto en su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, le contó a sus dos hermanos afuera. Exhibió el pecado de su padre. Hermanos, entren, el viejo está borracho y desnudo aquí. Eso es lo que le dijo. Él estaba desnudo, era un lugar vergonzoso. Mira las uvas cambiar después del gran diluvio. Noé fue el primero en tropezar con esto y emborracharse. Necesitas saber que cayó una maldición sobre él por estas acciones. Pero fíjate en el 23, pero Sem y Jafet tomaron una prenda y la pusieron sobre ambos hombros y entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Y se apartaron sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. Y esto es un ejemplo para nosotros. Son reconocidos como pecadores, cubramos a nuestros padres. Y déjame decirte algo esta mañana, es una mala imagen cuando las personas atacan a sus ex públicamente y quieren traer gran vergüenza. Esto es alguien con quien estabas en pacto
Por cualquier razón, si esto está llegando a su fin, ahora vas a avergonzarlos públicamente. Puede que no lo sepas, pero te hace parecer un tonto. No hay lugar para eso público. La enseñanza falsa desde una plataforma pública es absolutamente un asunto público. La Biblia menciona nombres en tales casos. Hablando de falsas enseñanzas, dice en 1 de Timoteo 1:19 que algunos han rechazado. Otra vez, hablando de la sana doctrina con respecto a la fe, han naufragado a personas a través de sus falsas enseñanzas, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo menciona nombres. Estos son falsos maestros, enseñando públicamente, van a ser expuestos públicamente. Poder evitar que las personas que los escuchan en público, los pecadores representan una amenaza para los demás, una amenaza pública. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:14, Alejandro el herrero me hizo mucho daño, que el Señor le pague conforme a su palabra. Obras, también debes estar consciente de ellos. Él ha resistido mucho nuestras palabras. Hay un momento en que las cosas deben hacerse públicas. Pecado oficial, Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Jesús nombró nombres. También hay otros casos, pero en general debemos buscar cubrir los pecados de los demás. Eso es lo que está haciendo Josefo aquí. Está lidiando con esto. Por un lado, probablemente se pregunta, ¿es verdadera su historia? En segundo lugar, dice, no puede ser cierto. Ella ha estado con un chico. Y mientras piensa en esto, y él está pensando en terminar el matrimonio, él está decidido en su corazón a no hacer de ella un ejemplo público, a no traer esa vergüenza sobre ella, a alejarla en secreto. Y este debería ser nuestro corazón nuevamente hacia los demás en estos dichos. Y tú dices, ¿por qué? Porque si pecan contra mí, porque primero Jesús vino a cubrir nuestros pecados. No estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Apocalipsis 1:5, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. La tierra a Él que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su propia sangre. Estamos cubiertos por la sangre derramada de Jesús. Él vino a cubrir nuestros pecados. En segundo lugar, queremos que nuestros pecados sean cubiertos, ¿verdad? Oye, cuando envíes, ¿lo quieres? Transmitido en las colinas más altas, en una tarea a flecha. Hey, todos, adivinen qué hicieron. ¿Alguien quiere eso? No veo ninguna mano levantada ahora mismo. Mateo 7:12, por lo tanto, todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y hay algunas personas que van por ahí, van y buscan. Las personas cuando se quedan cortas y los atrapan en el peor momento y quieren transmitirlo y quieren incluso tomar ese momento para intentar definirlos, y generalmente tienen una intención y agenda malvadas en eso. Y luego déjame decirte esto, y es cierto con Ham y puede ser cierto para nosotros: cuando hemos rezado otros pecados, a menudo caemos profundamente en el pecado nosotros mismos. Gálatas 6:1, hermanos, si un hombre es sorprendido en alguna falta, ustedes son espirituales. Restauren una guerra así en un espíritu de gentileza, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplan la ley de Cristo. Y José, aquí no hay duda, pensando en cómo llevar la carga de María versus hacer de ella un ejemplo público. Versículo 20, pero mientras pensaba en estas cosas, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Ahora de nuevo, él está consciente de estos dichos, está pensando en esas cosas. Y hay una gran lección para nosotros aquí. Necesitamos escuchar esto esta mañana, especialmente en esta era de emociones y sentimientos. Los rellenos llevaron la edad impulsada en la que estamos. Tantas personas son impulsadas por sus emociones. José no está haciendo eso, está pensando en estas cosas. Él está considerando estas cosas. No se deja llevar por los sentimientos y las heridas que tiene. Si eres una persona, hay lugar para las emociones, pero no debemos dejarnos llevar por ellas. Y si eres una persona emocionalmente guiada, necesitas controlar eso. Si eres un hombre emocional especialmente, necesitas controlar eso. Será tu ruina, absolutamente lo será. Nota que la escritura dice, Santiago 1:19,
Así que mi querido hermano, que cada hombre sea rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Rellenos llevaron al hombre. Proverbios 25-28, quien no tiene dominio propio es como una ciudad sin muros. No puedo contar muchas veces en mi vida en las que respondí emocionalmente, incluso cuando estaba en el momento adecuado para responder emocionalmente, donde salieron cosas buenas de eso. Proverbios 16:32, el que es lento para la ira es mejor que el poderoso y el que gobierna su espíritu. Más que el que toma una ciudad. Mira lo que se nos dice en 2 Corintios 10:3-6, estamos en una guerra espiritual y no vencemos al enemigo por carne, sino caminando en el espíritu. Y él habla de tomar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, y nuestras emociones pueden desviarnos y hacernos actuar como tontos rápidamente. No tengo ninguna duda de que estaban intentando que José desempeñara el papel. El tonto está comprometido con esta mujer, ella es su esposa y queda embarazada lógicamente. Él piensa que ha estado con un hombre, pero lo está analizando porque sabe que él sabe que ella es virtuosa. Y ella les está dando esta versión. Él sabe que ella no es mentirosa, así que él está pensando. A través de eso está luchando con ello, pero mantiene sus emociones bajo control. También necesitas saber esto. En estas cosas, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Si solo te rodeas de personas que son emocionalmente dirigidas. Proverbios 22-24, no te hagas amigo de un hombre iracundo, ni te juntes con uno furioso, no sea que aprendas sus maneras y poner una trampa para tu alma. Señor, ayúdanos a ser rápidos para escuchar, lento para hablar. Él está pensando en estas cosas. Y yo diría que cualquiera en las escrituras que tiene derecho a ser emocional es José. Esta mujer con la que estás comprometido aparece embarazada. Te llamó la atención cuando eso sucede, ¿verdad? Ahora, como resultado de que él piense en estas cosas y esté tranquilo al respecto, está en un lugar donde puede recibir instrucción y dirección. El Señor contra su emoción. Y lo que sucede en medio de él pensando en estas palabras, considerando estas palabras, sin duda como un hombre justo y recto, orando sobre estas palabras. Mira, un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, porque lo que se ha concebido en ella es del Espíritu Santo. Él envía un ángel en un sueño a José. Ahora escucha rápidamente, los ángeles son espíritus ministrantes. Leemos en Hebreos 1:14. Están involucrados en una guerra espiritual. Vemos esto a lo largo de las escrituras. Leemos en Judas 9, Miguel, el arcángel, contendiendo con el diablo. Los ángeles tienen un lugar en la guerra espiritual, son espíritus ministradores. Pero nunca debemos buscarlos, nunca debemos rezarles, nunca debemos adorarlos. Vimos a Juan caer en esa trampa. En Apocalipsis 22 un ángel le muestra una visión. Se postra para adorar, le dice: no hagas eso, soy tu compañero siervo, adora a Dios. Los sueños en general son solo la mente estando activa cuando te vas a dormir. Eclesiastés 5:7 habla sobre la vanidad de los sueños, pero Dios puede hablarnos en sueños. Hechos 2:17, cuando el Espíritu de Dios se derrame, dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Hay muchos lugares en las escrituras donde Dios habla a la gente a través de sueños. Pero así como no perseguimos a los ángeles, no perseguimos los sueños. Persigue al Señor y lee la palabra. Palabra para que si Dios envía un ángel o tienes un sueño, puedas saber si es de Dios o no, porque estará basado en las escrituras. Ahora el ángel dice: José, hijo de David. Gabriel de nuevo habló de Jesús siendo de la casa de David. Esta es la genealogía mesiánica. Esta es una de esas profecías que se han cumplido y cuya probabilidad es enorme. Él deja eso claro a José. Es él comenzando a compartir las escrituras. Estás en la casa de David. Si Israel no estuviera bajo el dominio romano, José habría sido el rey de Judá. Él dice: no tengas miedo. No tengas miedo de llevarte a María, tu esposa. Satis, sin duda tenía miedos en este punto. Él está pensando: ¿cómo me veré si me caso con ella? Si ella no está diciendo la verdad, ¿volverá a engañar?
puedo tener descanso para mi alma. Pero Él dice que no temas porque lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Dios. Y esta es la misma verdad que María sin duda ha compartido con José. Ahora vamos a ver lo siguiente aquí. Que el ángel da la escritura. Versículo 21. Y ella dará a luz al hijo y llamará su nombre Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Para que todo lo que se hizo se cumpliera lo dicho por el Señor a través de los profetas, diciendo: he aquí, la virgen estará con niño y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. El ángel da la escritura. El ángel no aparece y dice: oye, créeme, eso es lo que hacen los demonios. El ángel aparece y da la palabra de Dios para confirmar lo que está sucediendo. Chicos, necesitamos probar todo por las escrituras. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, no menospreciéis las escrituras, es lo que está diciendo. Examinadlo todo. ¿Por qué? Por las escrituras. Y se aferrarán a lo que es bueno, abstenerse de lo que es malo. Déjame decirte, cuando te encuentres con personas que solo hablan de sueños y te dirán que interpretarán tus sueños, pero no están en las escrituras, corre lejos de ellos tan rápido como puedas, y los he conocido. Esas personas en mi vida, ellos están más interesados en los sueños que en la palabra de Dios, y eso es problemático. Y si ese eres tú esta mañana, necesitas arrepentirte de eso. Tienes la palabra escrita de Dios. Si alguien tiene un sueño de Dios, no necesitarán que se lo interpretes, te lo garantizo. Y si te gustan más que las escrituras, no tienes ese don, te lo garantizo también. 21, ella dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Chicos, esto es lo que han estado buscando durante 4,000 años. Entonces trae el sol. Sabemos que sería el Hijo del Hombre. Sabes que Jesús es mencionado en el Nuevo Testamento más de 80 veces como el Hijo del Hombre, con M mayúscula. Es uno de sus títulos, uno de los títulos del Mesías. Él se refiere a sí mismo, se llama el Hijo de Dios más de 60 veces. El Hijo vendrá, su nombre es Jesús. Jesús o Yeshua, que significa Jehová salva. Yeshua es la palabra hebrea Jehová. Jehová significa el Dios eterno e inmutable que existe por sí mismo. Eso es lo que Jesús quiere decir. Significa que el Dios eterno ha venido a salvarte. Y nota el contexto aquí. Llamas al nombre Jesús, quien salvará a su pueblo son pecados. Por eso vino Cristo. En primer lugar, ese es su propósito. No vino para mostrarnos cómo vivir una buena vida. Sí, hay un ejemplo de cómo vivir una buena vida, pero ese no es su propósito principal. Bueno, ese siervo en el monte, eso es una cumbre y pináculo de por qué vino el Señor, ¿no? Eso es enseñanza segura, enseñanza que necesitamos atender, pero Él vino a morir por nuestros pecados. Por eso vino, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y si no hubiera venido, no tendríamos esperanza. Estaríamos condenados en nuestros pecados, destinados al infierno para siempre. Pero por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el único que trató el tema que nos condena al infierno, nuestro pecado. Entonces Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Te preguntas, ¿quiénes son su pueblo? ¿Son solo los judíos? No, son todas las familias de la tierra. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación. ¿Estás listo para esto? Todos los que ¿crees esta mañana? Primero para los judíos y también para los griegos. Versículo 22 de nuevo dice: esto se hizo para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor a través del profeta. Una vez más, Cristo cumplió la profecía. Más de 300 profecías en su primera venida. Hablamos de esto muchas veces la semana pasada en Pascua. 8 profecías cumplidas son las probabilidades de 1 en 100 quintillones. Eso es garantía para el 10 a la potencia de 17, uno seguido de 17 ceros, 8 de ellos. Él cumplió más de 300. De nuevo, esto está escrito para mostrar a los judíos que Él es el Mesías.
que es el cumplimiento de las escrituras que crecieron leyendo y estudiando. Y por eso 2 Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética confirmada, confirmar a través de Cristo, a través de tantas otras profecías cumplidas y que se están cumpliendo incluso ahora mismo en el día que estamos viviendo. Chicos, estamos viviendo en tiempos bíblicos, para que lo sepan, es bastante emocionante. 23, otra vez él cita Isaías 7:14, he aquí la virgen estará encinta y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Esto fue escrito alrededor de 700, 800 años antes. Ahora, un par de cosas aquí. Que María sea virgen es esencial para la fe. Que ella era virgen. Y escucha esto, creemos que ella era virgen. Es algo no negociable. Porque si María no es virgen y José es el padre biológico de Jesús, todos somos pecadores condenados al infierno ahora mismo, porque significa que el padre de Jesús es José. No es el Hijo de Dios y no pudo expiar nuestros pecados. Significa que nació con una naturaleza pecaminosa. Un escritor dijo, ¿puede un verdadero cristiano negar el nacimiento virginal? La respuesta a esa pregunta debe ser un rotundo no. Aquellos que niegan el nacimiento virginal rechazan la autoridad de las escrituras. Negar el nacimiento sobrenatural del Salvador, socavar los fundamentos del Evangelio y no tener manera de explicar la deidad de Cristo. Y además de eso, significa que Él nació con la naturaleza pecaminosa y un pecador puede expiar los pecados de los pecadores. Así que de inmediato leemos sobre la semilla de la mujer. Dios dice, voy a intervenir, voy a hacer un milagro, voy a saltar en la línea de tiempo y entrar en este mundo y voy a estar entre ustedes. Voy a cumplir la ley, y voy a morir por los pecadores que están bajo la ley para que puedan ser salvados. Es triste, sin embargo, cuántas personas se llaman a sí mismas cristianas y rechazan el nacimiento virginal ahora. Esto es triste porque si las iglesias enseñaran la Biblia y si los pastores creyeran en la Biblia, mucho de esto se limpiaría. Pero hoy tienes personas que intentan explicar la Biblia. Y tienes tantos pastores que van al seminario y ellos están, ya sabes, siendo adoctrinados allí durante 4 años con un ataque de las escrituras, porque esas cosas han sido infiltradas por puros lobos. Esto es una encuesta de 1998. Ojo, esto fue hace 25 años. Nuestra única preocupación sería el UWK, ya sabes. Pero esta es una encuesta de 1998. Se encuestaron a 7,400 clérigos protestantes en Estados Unidos, preguntando si creían en el nacimiento virginal. Luteranos estadounidenses, el 19% dijo que no. Bautistas estadounidenses, el 35% dijo que sí. El 4% dijo que no. Episcopales, el 44% dijo que no. Presbiterianos, el 49% dijo que no. Metodistas, el 60% dijo que no. Estos son pastores. Te sorprendería cuántas personas que son veneradas negaron el nacimiento virginal. Mira, Martin Luther King hizo muchas cosas, ya sabes, por las relaciones raciales, pero negó el nacimiento virginal. Absolutamente al 100%. También había un adulto o dos. ¿Cómo te atreves a decir tales cosas? Bueno, debemos juzgar a los hombres por el contenido de su carácter. Así que ten en cuenta esas cosas. Ninguno de nosotros está por encima del estándar de las escrituras. Es esencial para la fe. Fíjate también en lo que dice aquí. Y Él llamará su nombre Emmanuel, que se traduce como Dios con nosotros. Jesús es Dios. Te preguntarás, ¿dónde dice que Él es Dios? En todas partes. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verso 14, el verbo se hizo entre nosotros. Si Él no es Dios, si crees en un Jesús que no es Dios, estás creyendo en otro Jesús que la Biblia menciona, un falso Cristo. Y hay muchos que lo hacen, los mormones, testigos de Jehová. Estas sectas siempre van en contra de la deidad de Cristo. Y aún así las escrituras nos muestran una y otra vez que Él es Dios. Veremos la próxima semana una profecía de Miqueas que Él nacería en Belén y que Él es de la eternidad a la eternidad. Él es Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Juan 5:19. Por lo tanto, los judíos buscaron aún más matarlo, porque no solo rompió el sábado, y no rompió el sábado bíblico, rompió las reglas que tenían para el sábado.
Pero nota lo que dice a continuación. También dijo que Dios era su Padre, haciéndolo igual a Dios. El Hijo de Dios significa que eres Dios. Ya lo he avergonzado una vez, pero mi hijo allá, yo soy humano, él es humano. ¿Entiendes cómo funciona eso? Estás hablando de cachorros, había gatos allí, no, son perros. Él es Dios, el Padre, Jesús es Dios, el Hijo, Él es el Hijo de Dios. Somos hijos e hijas adoptivos de Dios, no somos Dios. Jesús es Dios. Jesús continuó diciendo en Juan 5:22 que el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo juicio al Hijo. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Escucha esto esta mañana: el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y cuando dices que Jesús no es Dios, estás diciendo que el Padre no es Dios. No estás honrando al Padre. Estos son esenciales. Ahora nota el versículo 24. Entonces José, al despertarse del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le mandó y tomó a su esposa. Ahora podía hacerlo con confianza. De nuevo, él es guiado sin emociones. No lo ves con todas estas emociones y volviéndose loco y ya sabes, como una pared sin ciudades. Nuestra cultura enseña eso hoy en día. Necesitamos erradicar eso. No estoy diciendo que seamos robots sin sentimientos ni entusiasmo. No es eso. Necesitamos lidiar con la verdad. La verdad te hace libre. Las emociones, de nuevo, si te dejas llevar por ellas, te desviarán. Y ahora él tiene la verdad mientras contempla estas cosas para que pueda avanzar con confianza en la verdad de las Escrituras. Observa que no la conoció hasta que ella dio a luz a su primogénito y él llamó su nombre Jesús. Ahora, unas cosas aquí. Después de que Jesús nació, José conoció a María. Tenían relaciones, tuvieron otros hijos. Estamos tratando algo aquí porque María era una mujer de Dios. Pero hay muchas cosas que ella no era y que nunca afirmó ser. Los mentirosos dicen que ella es hoy absolutamente una mujer de Dios, absolutamente una mujer de fe. El ángel del Señor le dijo que había encontrado favor con Dios. Mira, es Jesús. Su nacimiento fue sobrenatural. Su concepción fue sobrenatural. El de María no lo fue. María no fue concebida inmaculadamente como enseña la Iglesia Católica. Comenzaron a enseñar eso en los años 1700 o 1800. Como si necesitáramos más herejía. Inventemos otra. Oh, María fue concebida inmaculadamente. Eso no está en la Biblia. No está en las Escrituras en ninguna parte. Sabemos que el padre de José era Jacob. Sabemos que el padre de María era Eli. Grabado en el Evangelio de Lucas. José era hijo de Elí por virtud de su matrimonio con María, que había sido la hija de Elí, porque dice Elí, entonces José, el suegro, sería nombrado y sus genealogías. Ella no fue concebida inmaculadamente, tampoco es una virgen perpetua. Conoció a su esposa después de que Jesús nació. No llamas a alguien tu primogénito si no tienes un segundo hijo. Podemos honrar las Escrituras por encima de la tradición. Podemos hacer eso. No es la tradición lo que debemos seguir, sino las Escrituras. Jesús Cristo lo enseñó. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Están hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José? Simón y Judas y sus hermanas no están con nosotros. ¿Puede ser más claro que eso? Son nombre por nombre. Oh, pero ella es una virgen perpetua. Tonterías. Eso es solo uno de muchos pasajes que hablan de esto. María fue una pecadora que necesitaba un Salvador. María misma dijo en Lucas 1: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se ha regocijado en Dios, mi Dios, mi Salvador. Chicos, ella no es la reina del cielo. Ella no es una corredentora. Ella no es otra mediadora ante Dios. Estas eran todas tradiciones paganas traídas al cristianismo a través del catolicismo romano, y todas son herejías flagrantes.
1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, para testificar a su debido tiempo. Jesús tiene suficiente, Jesús es Dios. Él puede manejar todas nuestras peticiones de oración. Él no necesita que María interceda porque Jesús está aquí emocional y enojado ya que hace calor. Dios mío. No necesita santos, no debemos rezar a los muertos. Eso es nigromancia y está prohibido en la palabra de Dios. Oramos a Dios, amén. Oramos al mediador Jesucristo. Y nota que llamaron su nombre Jesús. Cerraremos con estos 2 versículos y la última parte pueden verla en sus notas. Esto prepara la próxima semana. Pero Filipenses 2:9, por eso Dios lo ha exaltado mucho y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y luego, hablando de Jesús, hablando del nombre de Jesús, Hechos 4:12, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Es Él y solo Él. Pongámonos de pie y cerremos con una oración. Padre Celestial, te bendecimos hoy, te alabamos esta mañana, glorificamos tu nombre. Te agradecemos por tu gran bondad, gracia y misericordia. Oh Señor, te damos gracias por enviar a tu Hijo en Jesús. Te agradecemos que viniste en el momento adecuado, en el momento perfecto. Bajo la ley, nacido de una mujer, para redimir a los que están bajo la maldición de la ley. Te damos gracias, Señor, te alabamos. Nos regocijamos en ti. Te agradecemos, Dios, por muchas instrucciones prácticas que hemos recibido esta mañana, así como doctrinas esenciales que hemos visto esta mañana. Oh Señor, juzguemos todas las cosas por la palabra, empezando por nosotros mismos. Todas las doctrinas, pensamientos, ideas por ahí, todos están bajo la autoridad de la palabra. La palabra de Dios es correcta. Las tradiciones y maneras del hombre que contradicen la palabra de Dios, sin importar quién sea el hombre o cuáles sean las tradiciones, están equivocadas. Te agradecemos y te alabamos. Te agradecemos por estas profecías cumplidas, profecías que se están cumpliendo. Te agradecemos que eres nuestro Señor, que eres Emmanuel, Dios que vino a salvarnos. Si estás aquí y no has llamado a Cristo, hoy es el día de la salvación. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Estamos bajo ira y condenación y eso solo viene a través de la fe en Cristo. Llamar al pecado, pedirle a Dios que te perdone y poner tu confianza en Él para que sea el Señor de tu vida, creer en Él por fe. Y luego de ahí tenemos un llamado a seguirlo por fe. Si ese eres tú esta mañana, clama a Él. Que Él te encuentre donde estás, lo hará. Y oh Señor, regocijémonos en tu venida a este mundo y haciendo ese camino de salvación para nosotros. Eres bueno, nunca cuestionemos tu amor por nosotros y todo lo que has hecho por nosotros.